Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Bienvenidos a nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. La naturaleza, la maravillosa naturaleza tiene muchos beneficios para la salud física y mental. Estudios realizados en diferentes universidades nos lo han demostrado a la saciedad. Una universidad de East Anglia, en la cual se sumaron 20 países, incluyendo España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Australia y Japón, evaluó la salud de 290 millones de personas en relación con su cercanía o lejanía a los espacios verdes. Los resultados mostraron que la cercanía de los árboles es beneficiosa para prevenir enfermedades con más incidencia en nuestra sociedad y que están asociados a una muerte prematura. Los espacios verdes también reducen el riesgo de diabetes tipo 2, disminuyen la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el colesterol y las enfermedades cardiovasculares. Además, se relacionan con menos partos prematuros, aumentan la duración del sueño y combaten el estrés. Las personas con más contacto con espacios verdes tienen más probabilidades de gozar de una buena salud general. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Bienvenidos a este programa para reflexionar hoy sobre este importante tema con un invitado muy especial. Es Nicolás Ibargüen. Él nos acompañará hoy. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Marian. Carlos Alberto, un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Para nosotros es un privilegio que hoy nos acompañe Nicolás Ibargüen. Y Nicolás es ambientalista, productor ejecutivo, ganador de 2 premios Emmy y el primer corresponsal ambiental de la cadena de televisión Univisión en 5 años. Fue productor de los documentales Amazon Gold y When Labs Become Lions, este último seleccionado por el Tribeca Film Festival en 2018, y actualmente él se enfoca en Elemental, que es un espacio dedicado al medio ambiente que se lanzó por primera vez como un podcast, conectando a través de historias súper inspiradoras que elevan a los activistas en una misión. Entonces, para nosotros es un privilegio que hoy él nos esté acompañando, pero antes, un saludo cordial para usted, Juliet. Muchísimas gracias, Marian. Un cordial saludo para usted, para Carlos Alberto y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es, Marian, para nosotros es un honor contar el día de hoy con nuestro invitado, Nicolás Ibargüen Giraldo. Él es un periodista, productor de cine y ambientalista bogotano, experto también en contar historias. Nicolás Ibargüen, como usted lo dijo, Marian, ha ganado 2 premios Emmy por sus documentales y con su podcast. Elemental quiere mover las fibras de los más indiferentes. Además, organiza expediciones y eventos con líderes mundiales para dar a conocer nuestra relación con el planeta. Actualmente está lanzando la 2ª temporada de su podcast Elemental, en el que a partir de historias reales se abordan las problemáticas que afectan al planeta. Las historias, incluso de estos podcasts, son historias reales, humanas, que han vivido cada una de las personas que buscan defender el medio ambiente. Así que hoy compartiremos con él este programa donde nos contará su historia de vida, su experiencia con todo este arduo trabajo en cuanto a la conservación del medio ambiente. Así que, Nicolás Ibargüen, le damos un cordial saludo y bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta acudir a estos espacios en donde estamos hablando de mi tema favorito, que es la protección del medio ambiente. O sea que muchas gracias por tener estos espacios y gracias por la invitación. Gracias, Nicolás. Para nosotros un verdadero privilegio tenerte, porque nos encanta hablar de naturaleza y a usted también. Háblanos de Nicolás, dónde nació y cómo empezó este amor por la naturaleza, que prácticamente ya es su estilo de vida. Te he visto en muchos podcasts reflexionando
sobre la naturaleza de una forma muy acertada. Hablemos un poco de usted. Pues mira, yo nací en Bogotá, en una familia de clase media, desde que tengo memoria, la verdad, tengo una sensibilidad por el medio ambiente, eh, pues muy intuitiva. Eh, Cuando fui creciendo, siempre estuve pensando que a eso me quería dedicar, a hacer algo que tuviera que ver con la conservación del planeta, porque desde que tengo memoria también tengo esa preocupación del impacto humano en la naturaleza en ese momento y entre más me he sumergido en estos temas, pues más me doy cuenta que al final del día la preocupación es de nuestra propia supervivencia, porque al final la naturaleza ha estado acá por mucho tiempo y seguirá. Entonces es más sobre los ecosistemas que están ahí para proveernos lo que necesitamos para vivir. Y yo creo que como esa sensibilidad, porque cuando hablo de esto y me pregunto, bueno, pero en dónde tuve yo como esa conexión? Siempre recuerdo a mi abuelo. Yo creo que la primera conexión, enseñanza de la naturaleza fueron esas caminatas cuando yo era muy chiquito con mi abuelo. Siempre él se aseguraba de señalarme en medio de Bogotá, en medio de la ciudad, en medio del ruido, en medio del tráfico, aunque mucho menor en esa época que hoy en día, de señalarme la naturaleza, de señalarme los árboles, de señalarme los pájaros, de señalarme las flores, las matas, las mariposas, los insectos, las arañas. Y siempre encargándose de contar historias sobre ellas, de contarme cómo todos dependían de todos, cómo cada cosa que estaba viva dependía de la otra, cómo todo estaba interconectado. Importante o sea, que si matábamos algo, o una hormiga, o una araña, impactaba todo lo demás. Y él andaba con una navajita en su bolsillo pequeñita, que me quedé yo con ella cuando murió. Íbamos a un árbol y le hacía una raja pequeña al árbol y salía savia, este líquido. Y me decía, mira, los árboles son organismos vivos igual que nosotros, sangran como nosotros, están vivos y son organismos muy, muy complejos. Me hablaba y me contaba historias, yo muy pequeño, y yo creo que de todas esas caminatas que tuve con él y de todas estas conversaciones y de todos estos señalamientos hacia la naturaleza, yo creo que ahí se despertó como esa fascinación que no solamente no me ha dejado de acompañar, sino que cada vez se vuelve más profunda, más intensa, pero nace ahí. Yo creo que se lo debo en grandísima parte a mi abuelo. Y ya más adelante, cuando llegó el momento de tomar decisiones sobre, bueno, qué va a hacer con mi vida en un país como Colombia, cuando salí del colegio, me di cuenta que es muy, muy difícil. En el momento, por lo menos, no había carreras o no había formas de, de dedicarse a eso. O sea, no había como una profesión. Recuerdo que exploré biología marina, pero era como muy técnico para mí, mi gusto en el momento. Y finalmente, por esa razón, me terminé yendo del país y terminé, pues, digamos que caminando un camino no muy tradicional para llegar a hacer lo que hago, porque lo que digo yo siempre es todo lo que hago hoy en día, ser productor, ser periodista, ser comunicador, ser ambientalista, ser un poco activista, nada de eso tiene que ver con lo que estudié. Entonces, pues, ese ha sido a muy grandes rasgos la historia mía en relación con la naturaleza y el ambiente. Qué interesante escuchar esta historia, Nicolás. Y cuéntenos un poquito cuáles son algunos de esos proyectos de conservación más significativos en los que usted ha estado involucrado y cuál ha sido ese impacto. Pues mira, el impacto siempre es muy difícil de medir, la verdad. Es algo que para mí, sobre todo en temas de comunicación, pero igual yo estoy seguro que uno lo que hace, o por lo menos yo siento que lo que hago es sembrar semillas. Son semillas que están ahí durmientes, como las semillas de los árboles y de las flores y de las plantas, que en algún momento brotarán. Momentos brotan y se verá un impacto que en realidad es muy difícil de medir cuando son temas de comunicación, pero pues bueno, estaban muchísimas cosas. Cuando me fui a vivir a Estados Unidos, lo que empecé haciendo fue eventos. La idea de estos eventos, hicimos una fundación con unos amigos, hicimos unos eventos que se llamaban Green Forum, el Foro Verde. Y la idea de ese evento era, mi preocupación en esos momentos era como la poca conciencia o digamos la poca atención y conversación que había de temas ambientales en América Latina. Yo siempre me lo he preguntado, ¿será porque es una región en donde tenemos tan fácil los recursos naturales, tan a nuestra mano,
un lugar en donde crece todo, donde sembrar comida es fácil, donde hay agua por todas partes. Entonces creo que por ese hecho creo que nos ha perjudicado en el sentido que no le hemos dado la atención necesaria. Entonces dije, bueno, tenemos que hacer algo con ese tema de atención y hicimos unos eventos muy grandes donde el tema, digamos que el foco, la misión era la estrategia, era invitar a líderes ambientales de nivel mundial, invitarlos a ser panelistas, presentadores de una audiencia que curábamos muy bien con líderes latinoamericanos. Entonces tuvimos la oportunidad de tener políticos, líderes académicos, empresarios de muy, muy alto nivel, latinoamericanos, oyendo hablar a personas como Al Gore, como Sylvia Earle, como Jane Goodall, como Enrique Sala de National Geographic, de Pustin Seas, como muchos ambientalistas muy reconocidos, con la idea de que eso generara un impacto en despertar conciencia con gente que pudiera tener un impacto grande en América Latina. Y de hecho yo creo que sí, en ese momento sí pudimos medir algo porque empezamos a ser el primero y de hecho tuvimos mucho apoyo económico de parte de ellos para poder hacer el segundo y estuvimos con esto como 5 años. De hecho, empecé a hacer expediciones también con la misma misión, despertar conciencia en líderes latinoamericanos para, digamos, mover estos temas. Y tuve la oportunidad de conocer con líderes ambientales de muy alto nivel y de tener cercanía con ellos, de aprender mucho también de ellos. Entonces organicé estas expediciones, generamos algunos recursos para donar en proyectos y eso eventualmente, digamos que los recursos de eso se acabaron, entonces no pudimos seguir haciendo esos eventos, pero pues ya digamos que ahí por primera vez en mi vida tuve el camino claro que lo que yo quería hacer en mi vida era solamente temas ambientales y dedicarme a despertar conciencia, a comunicar sobre el tema. Y ahí, por, digamos, magia de la vida, azares de la vida, había un puesto en Univisión para corresponsal, ser un corresponsal de medio ambiente. Yo nunca había estado frente a una cámara en mi vida. Entonces fue un proceso muy interesante de aprendizaje. Y digamos que ahí empecé a tener la oportunidad de hacer precisamente lo que había soñado toda mi vida, de contar historias de temas ambientales a una audiencia muy grande con algún presupuesto para poder hacerlo. Y tuve la oportunidad de hacer muchísimas historias sobre diferentes temas que pudieron ver millones de personas. Y a partir de ahí, pues estuve en esos 5 años y después, pues estoy resumiéndote mi hoja de vida básicamente en este momento. Y después de eso, ahí fue cuando hice historias donde nos ganamos 2 Emmys, me nominaron a otro Emmy. Tuvimos historias de muy alto impacto, por ejemplo, hicimos una historia, yo hacía muchas historias para mí uno de los ecosistemas más importantes, pues para mí no, para las ciencias, son los océanos, porque si no hay un océano saludable no puede haber vida en el planeta, básicamente. Entonces estábamos pensando con mi equipo, bueno, ¿cuál es la forma más eficiente que podamos tener nosotros para hablar sobre los océanos? Que es un tema muy complejo porque, por un lado, la gente va a la playa, ve una arena limpia y un mar y una agua azul y cree que todo está bien. Y es muy lejos de la verdad. Los océanos son uno de los ecosistemas más amenazados en el planeta hoy en día. Y lo otro es que es la tierra de nadie. Es la tierra de todos, pero es la tierra de nadie. Es la tragedia de los comunes. O sea, es de todos, pero nadie es responsable por ella. Entonces, la cantidad el abuso que y como se ven tan inmensos, creemos falsamente que no es posible que tengamos un impacto negativo en ellos, pero es muy alejado de la realidad. Hemos acabado con más del 50% de los corales, el 90% de los peces grandes del mar, hemos acabado con muchas pesquerías, o sea, especies de pescados que antes alimentaban a muchas personas, las hemos acabado. Matamos más de 100 millones de tiburones todos los años. Tenemos métodos de pesca como el método de arrastre que si lo hiciéramos en la tierra causaría todo tipo de protestas y de voces oponiéndose, porque no hay nada más destructivo como técnica la pesca de arrastre, del equivalente como uno meterse en Amazonas como el dorset para coger un pajarito. Entonces, cogimos el tiburón, digamos, como un símbolo y como una especie indicadora de que el tiburón como animal despierta mucha curiosidad y despierta miedo, despierta fascinación. Entonces hicimos mucho contenido de tiburones porque al final del día nos estamos dando cuenta que cada vez hay menos tiburones en el mar y un ecosistema sin sus predadores top es un ecosistema que está dañado. Hicimos una historia
sobre pastillas de cartílago de tiburón que vendían en todas las tiendas, en todas partes, con la excusa de que era saludable para las articulaciones, y algunos locos por ahí decían que también curaba el cáncer. Obviamente muy lejos de la verdad, y tuvimos la oportunidad de entrevistar a muchas personas que estaban dedicadas a estudiar esto y al revés, ¿no? No solamente es malo para las articulaciones, sino que contienen metales pesados que son causantes de Alzheimer y de Parkinson. Y eventualmente con ese documental logramos que retiraran las cápsulas de pastillas de tiburón en cadenas tan grandes como CVS y como Walmart. Entonces digamos que puedes decir que tuvimos un impacto directo. Pero aparte de eso, siempre han sido como impactos de comunicación indirectos, de comunicar estos temas que siempre, como decía al principio, se trata de sembrar semillas y de concientizar un poco a las personas que uno nunca sabe a quién va a impactar, que puede de verdad llegar a cambiar el mundo en muchos sentidos. Los grandes cambios siempre digo que empiezan es por un grupo pequeño de personas. Nadie se despertó toda la humanidad mañana diciendo que va a cambiar, sino todos los cambios empiezan así. Y pues de ahí ya me volví independiente, hago contenido independiente y monté este podcast del cual sí que hablamos ahora más tarde para no aburrirnos con el tema. Precisamente cuando usted trabajaba como corresponsal de medio ambiente, pudo ver de primera mano la destrucción y el impacto tan arrasador que tiene nuestra vida cotidiana en cada rincón del planeta, y por eso su lucha ha sido incansable para protegerlo. Y ha estado, por ejemplo, en Groenlandia, presenciando cómo el calentamiento derrite gota a gota los hielos polares. Entonces quisiera, Nicolás, que nos cuente sobre todas estas experiencias y cómo usted de primera mano ha visto y vivido estas situaciones tan preocupantes y cuáles han llamado más su atención y preocupación. Y mira, yo cuando empecé con este trabajo dije, wow, es el trabajo de mis sueños, el trabajo que yo soñé cuando era chiquito y veía las revistas de National Geographic de mi abuelo. Yo decía, yo quiero hacer esto en mi vida. Digamos que de alguna manera se cumplió como un sueño. Muchas de las personas que yo he visto en esa revista, hoy en día puedo decir que son amigas mías, y eso para mí ha sido como un sueño cumplido. Y en muchos aspectos, los lugares que tengo la oportunidad de visitar, como lo mencionas, Groenlandia y lugares en el mar como la isla de Cocos y Río Aiguero en México y la isla Guadalupe, son lugares increíbles. Y todavía uno se da cuenta que todavía queda mucho que cuidar y que proteger en la tierra. Pero esa es la parte bonita y la parte inspiradora. El otro lado de la moneda es todo lo que uno presencia del impacto humano, que cada vez es más grande, cada vez es mayor, y cada vez pesa más el impacto negativo que lo que uno todavía ve en cuanto a belleza natural. Y ver lo que tú mencionas de primera mano, estar en Groenlandia, porque el tema del calentamiento global o el cambio climático siempre es algo abstracto. Cuando lo leemos, lo vemos, lo oímos, y siempre es algo muy grande que está muy lejos de nuestra realidad. A menos que de verdad estés en un sitio donde, como hoy muchas personas están siendo impactadas realmente y directamente por el cambio climático, que están teniendo que desplazarse por sequías, por inundaciones, por eventos climáticos extremos. Pero tú estar allá y ver de primera mano que el glaciar donde estás parado tú hace 5 años era 10 kilómetros más grande de lo que es hoy en día, y tú verlo de primera mano, es una cosa devastadora. Ese ejemplo me impactó muchísimo y me deprimió muchísimo. Es una de las cosas que uno tiene que luchar todo el tiempo, porque uno va entre la depresión y la desilusión absoluta a tener encuentros con naturaleza y animales absolutamente maravillosos que a uno lo vuelven a dar como esperanza y vida. Estar, por ejemplo, en el Amazonas, a 2 días en un barco de camino en un río, y adentrarse y encontrar que después de toda esa maravilla uno encuentra una exploración de petróleo de una de estas compañías responsables de una gran parte de la destrucción del mundo y de todo lo que está pasando, y ver derrames de petróleo de primera mano, que uno siempre los ha oído, que siempre los ven en las noticias, pero uno verlo de primera mano, uno ver lo que hace este líquido que estamos sacando del centro de la Tierra, contaminando ríos, contaminando la vida completa de una comunidad, porque esa comunidad que conocí yo, la que hice un reportaje sobre esto, era una comunidad que apenas hacía 30 años había vivido en la selva por milenios, donde no dependía absolutamente de nada de nosotros, donde tenían todo, su comida, su techo, su vida. Llegamos nosotros a invadir esto, y ahora, gracias a que les contaminamos todo el entorno, la comunidad se estaba enfermando y muriendo, y ahora no podían pescar, ni podían cazar, ni podían tomar agua de no sé cuántos kilómetros a la redonda. Entonces ahora dependían
de nuestra comida, que además era una comida basura la que llevan allá, dependían de recursos monetarios que nunca en su vida habían tenido que usar ni tenían cómo funcionaban. Además, pasaron de ser una gente que guardianaba no solamente un territorio, sino una sabiduría, que eran completamente autosostenibles por milenios, a ser un índice de pobreza más de un país y a depender de nuestro sistema dañado. Y además que tampoco saben ellos qué hacer con toda esta basura que produce la comida que les damos. Ellos nunca han tenido que abrir nada de lo que comían producía basura. Ellos se sacaban un banano, una yuca, una papa y todo vuelve y pasa a ser parte del círculo del ecosistema. Entonces los paquetes de papas y todo el plástico que ahora les llevamos allá, pues como no saben cómo lidiar con eso, pues simplemente lo tiran. A veces nosotros, de un lado ignorante, juzgamos a estas comunidades indígenas que no saben botar los papeles a la basura, pero es que ellos nunca han tenido que hacerlo durante mucho tiempo. Somos nosotros los que llegamos a invadir. Y ver eso de primera mano es devastador. Ver cómo arrasamos literalmente una cultura, una forma de vida, una cosmovisión, ver cómo acabamos con esa sabiduría ancestral, con los guardianes de los territorios, de la tierra, es devastador. Y es devastador más aún cuando uno vuelve acá y ve la desconexión de todo el mundo hacia esas cosas, porque eso es aún más preocupante, el nivel de desconexión del general de la población frente a estos temas. Entonces, digamos que me la paso entre inspiración total porque he tenido acceso a lugares que gracias a mi trabajo los he podido experimentar, a depresión total porque pierdo la esperanza a veces completa de nuestro futuro en el planeta. Nicolás, y precisamente con el anhelo de enseñar a tantas personas nuestra relación con el planeta, cómo afectan o cómo pueden ayudar nuestras acciones al medio ambiente y a la naturaleza, usted ha creado un proyecto maravilloso llamado Elemental, con distintas historias inspiradoras y realistas sobre los grandes asuntos de este hogar que tenemos en común, el único planeta con vida del que tenemos noticias. Entonces quisiera que nos cuente todo sobre Elemental, cómo nace este proyecto y con qué se ha encontrado durante todas sus investigaciones. Mira, Elemental para mí, estoy fascinado con Elemental, la verdad me encanta este proyecto. Digamos que yo como comunicador ambiental, uno a veces me pasaba muchísimo siendo corresponsal de medio ambiente de Univisión que uno termina como haciendo historias que al final terminan viendo personas que ya que ya están sensibilizadas con el tema. Termino haciendo historias que le llegan como a la misma gente, que ya está sensibilizada. Y entonces a veces era muy difícil como trascender más allá, llevarle el mensaje a personas que necesitan escuchar el mensaje. Y siempre es un reto cuando vamos a comunicar temas de medio ambiente, llegar a las personas, a todo el mundo, porque no hay nada más importante que despertar esta conciencia. Y Elemental nació con eso, con ese principio, y decidimos enfocarnos en contar historias de vida, en contar historias de las cuales la gente se pueda sentir identificada, relacionarse, y que a través de esas historias hablemos de temas ambientales, porque al final son personas que viven su vida siendo naturaleza, viven su vida con la naturaleza en su cabeza y se dedican a eso, ya sea defendiendo un territorio, defendiendo un ecosistema, proponiendo soluciones, innovando, alzando su voz para proteger algo, cantando por la naturaleza, protegiendo animales, haciendo resguardos. O sea, entonces al final del día, Elemental es una plataforma. Empezamos con el podcast, pero Elemental la idea, estamos montando una cosa más grande que va a ser una plataforma de contenido ambiental, historias, donde vamos a hacer más adelante expediciones, eventos. Estamos como creando una plataforma donde todo este mundo viva, donde podamos tener como un lugar donde también pueda ser experiencial esta charla de naturaleza. Entonces, creo que en ese sentido me tiene muy emocionado porque sí estamos llegándole a personas que antes no le llegábamos. O sea, muchas personas que me escriben en el mental es gente que no estaba consciente de muchos de los temas que hablamos. No sabía que el mundo estaba en tantos problemas. No sabía que el calentamiento global era realmente grave y que iba a afectar sus vidas. No sabían que había una crisis
de pérdida de biodiversidad tan grande como la hay. No sabían que el nivel de polución, de destrucción que hay en el mundo. Entonces, eso ha sido para mí muy inspirador y creo que Elemental está siendo un vehículo para llegarle a esa audiencia e inspirarla y educarla y sembrar las semillas que necesitamos sembrar para que se despierten en todas partes y sean personas que pueden poner su voz o su acción o lo que tengan a sus manos para lograr lo que tenemos que lograr, que no es fácil, es cambiar nuestro paradigma de vida en los próximos 8 años. Pues felicitaciones por ese gran trabajo, por esa energía constructiva que usted le está colocando a despertar conciencia, a generar educación ambiental, para que ojalá, antes de que sea demasiado tarde, vamos rectificando la restauración de nuestro planeta, porque es triste, y usted bien lo decía hace un rato, Nicolás, el cambio climático. Ya vemos cómo los huracanes son cada día más potentes, más frecuentes, y esto afecta. Hace días tuvimos un invitado aquí y nos decía que ya el Nevado Santa Isabel no tiene glacial, han desaparecido. Año a año el Nevado del Ruiz también está desapareciendo. Recuerdo cuando subía hasta los 5.300 metros y las personas que iban caminando también en ese ascenso decían, es increíble y doloroso. Cuando yo era niño, la nieve estaba 200 o 300 metros mucho más abajo. Ahora estamos caminando y no hay nieve, ya solamente en el copo, en la parte superior. Entonces, usted bien lo ha dicho, eso de que el calentamiento global, el cambio climático no existe, es una historia del pasado. La realidad es la actual. Por lo tanto, acciones sencillas, cotidianas, permanentes, voluntarias, familiares, comunitarias, son urgentes. Nicolás. Son absolutamente urgentes y necesarias. Y no nos podemos quedar solamente en la esperanza, porque obviamente la esperanza no la podemos perder, porque una vida sin esperanza es una vida que no vale la pena vivirla. Si ya perdimos la esperanza, ¿para qué vivirla? Pero la esperanza tiene un precio, y ese precio es la acción, y tenemos que activarnos para ser parte del cambio y que nuestras vidas valga la pena vivirlas, que sean una herramienta para que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros nietos y las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de un planeta medianamente habitable como lo tenemos nosotros. Entonces es absolutamente necesario lo que tú mencionas, de hacer cambios en nuestras vidas. Y, y lo que tú dices son acciones, muchas veces la gente dice, bueno, pero yo vivo en una ciudad, digamos como Bogotá, en donde pues la verdad estoy siempre rodeado de tráfico y de carros y de edificios, etcétera, pues eh, es muy difícil. Y yo creo que todo el mundo desde donde esté tiene las herramientas para hacer algo. Es lo que te decía ahorita, al final lo primero y lo principal es reconectarnos con nosotros, es entender que esta crisis es espiritual, es una crisis, cuando digo espiritual, no es en el sentido mágico de la palabra, es en el sentido real. Tenemos que reconectarnos con la naturaleza desde adentro, volver a recordar, porque todo lo tenemos, porque somos naturaleza, es imposible no tenerlo porque somos naturaleza, no importa que hayamos vivido encerrados en un apartamento todas nuestras vidas, al final eso está ahí, porque somos naturaleza, estamos hechos de naturaleza. Entonces, si recordamos eso, no importa dónde estemos, podemos empezar a cambiar nuestras vidas. ¿Y qué significa empezar a cambiar nuestras vidas? Empezar a entender lo que está pasando, empezar a entender cuál es la crisis, empezar a entender qué impacto tienen nuestras vidas en el planeta Tierra, desde que nos despertamos hasta que nos acostemos. Es como examinar cada paso que damos en el planeta mientras que estamos despiertos. Cuando me baño, esa agua, ¿de dónde viene? Cuando voy al baño, ¿a dónde va? ¿Con qué me estoy lavando los dientes? ¿Qué cosas hay en mi baño? ¿Qué como? ¿Qué desayuno? ¿Qué me pongo? ¿Qué visto? ¿Cómo me muevo? Es cada detalle. Y empezar a entender, y empezar a investigar de dónde vienen las cosas, qué impacto producen las cosas para que yo las tenga acá y yo las use. Afortunadamente,
cada vez más hay más opciones de muchas de las cosas que usamos que se producen con menos impacto. Volvernos consumidores conscientes, inteligentes y menos consumidores. Muchas de las cosas que compramos las compramos compulsivamente y no las necesitamos. Empezar a rehusar más. Porque hoy en día, desafortunadamente, el tema, por ejemplo, del reciclaje y cosas así, la gente simplemente no usa un pitillo y ya cree que con eso hizo lo que tenía que hacer. Y si vamos de verdad a salvar este hábitat para nosotros, tenemos que ir muchísimo más allá que eso. ¿Cómo nos alimentamos? Está bien, mi sugerencia es que no comamos animales y nos volvamos veganos, pero entiendo que todo el mundo no lo va a hacer porque es muy difícil, pero sí entonces tenemos que reducir nuestro consumo de carne porque es una de las industrias que produce más impacto negativo en el planeta que todas, más gases de efecto invernadero, más polución y más éticamente hablando, más dolor y más tortura que cualquier otra cosa. Entonces, hay muchísimos lugares en donde podemos empezar a cambiar y usar nuestra voz. Hoy en día con las redes sociales y las plataformas podemos de verdad llegar a muchas personas. Entonces, no quedarnos callados. Siempre positivamente, sin agresividad y de una manera con conocimiento, pero usar nuestras voces para que la gente a nuestro alrededor, nuestros amigos más cercanos, nuestra familia, nuestras organizaciones donde trabajamos, por lo menos sembrar las preguntas adecuadas para que la gente se empiece a hacer estas preguntas y empecemos a despertar colectivamente. Son acciones que no son tan difíciles, simplemente requieren un poco de incomodidad, de curiosidad y de ganas de querer vivir en un mundo mejor. Desafortunadamente, mucha gente está muy desconectada de esto y ni siquiera está enterada de que el planeta está en problemas. Nicolás, ¿cómo conectarse con Elemental? ¿Cómo conectarse con todos estos proyectos que usted está trabajando y cómo estar pendiente de lo que ahora viene también para Elemental, para todas las personas que nos escuchan y que también quieren conocer un poco más de qué podemos hacer desde donde estamos y generar esa conciencia que es tan necesaria? Nada, en las redes sociales nos pueden seguir. Mis redes personales son @Nibargüen y tengo el podcast Elemental que es @podcastelemental y ahí obviamente estaremos siempre subiendo información de lo que viene. Elemental, como te digo, se va a convertir en una plataforma mucho más grande con más ideas, o sea, aparte del podcast que sugiero, o sea, que ojalá todo el mundo lo escuchara porque de verdad tiene historias maravillosas que inspiran de personas que de verdad viven unas vidas muy, muy, muy inspiradoras. Y que dan mucho conocimiento, pero cada vez más tendremos más información sobre cómo aprender más de estos temas, sobre recomendaciones de documentales y de libros y de lugares y de guías de ciudades donde comprar más sosteniblemente y más conscientemente, donde comer más conscientemente. Vamos a tener mucha más información de datos y herramientas educativas para que la gente pues tenga más herramientas para poder despertar su poder individual. Nicolás Ibargüen, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por crear espacios como estos, muy importantes. Pues muchas gracias, Nicolás, lo mejor de lo mejor para usted y también para Elemental y para todo su equipo interdisciplinario. Lo mismo para ustedes y de verdad muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.